clama la presencia de un gabinete para poder resolver nuestros problemas, porque también somos productivos. Tumbes es productivo. Producimos plátano, limón, cacao, en grandes cantidades, pero sin embargo no se hace nada por atender Tumbes. Somos productores de petróleo, gas, y miren cómo vivimos en condiciones infrahumanas. No tenemos agua, no tenemos desagües. Los tenemos, gracias a Dios, pero de adorno, señor ministro de Vivienda, de adorno. No funcionan. ¿Qué hacer para que funcionen? Porque sinceramente, como tumbesina, como representante de mi pueblo, me siento indignada y cansada de escuchar tanta mentira por todas nuestras autoridades representativas de nuestro país, que no hacen nada por este pueblo tan golpeado que es Tumbes. Tumbes necesita de la atención, necesita que se le atienda esta crisis que va a empezar después de esta crisis política que estamos viviendo en estos momentos. Posteriormente va a empezar la crisis del hambre en Tumbes, porque poco a poco, como no hay atención por parte del Poder Ejecutivo, entonces no hay producción. Y después vamos a hacer una carga para el Estado, porque el Estado tiene que mantener a más de 20,000 agricultores que hay en Tumbes. Y yo creo que para esto hay que prevenir con este programa que tenemos de reconstrucción con cambios. Me alegró muchísimo que hoy en día a Tumbes se le mire y hayan pensado hacer en modo de Tumbes. En modo de Tumbes. Entendí como un programa de atención a Tumbes. Requiere de todo. Requiere de esos proyectos grandes, como son las defensas ribereñas. Requiere de esos proyectos que van a ampliar la frontera agrícola, como Casaderos, como Faical. Señores ministros, por favor, les invoco. Tumbes es Perú. Tumbes es Perú, no se olviden. El pueblo clama, grita. Tiempo adicional. Que se haga un gabinete para poder plasmar y dar solución a nuestra gran problemática que aqueja nuestra región de Tumbes. Una pregunta, señor Premier. Tumbes quiere saber por parte de usted y del equipo técnico de gobierno que Tumbes tiene la esperanza del proyecto de Casaderos. Solo queremos saber, ¿va o no va? Porque yo como tumbesina ya estoy hasta la coronilla de tanta mentira. El proyecto Faical es la solución para que el gobierno trabaje y no se dediquen a dar discursos hermosos. No queremos discursos bonitos, queremos trabajo. Queremos que nuestro poder legislativo trabaje. Para que concluya, por favor. Otra pregunta que les dejo es, ¿qué piensan? ¿Cómo pueden solucionar la contaminación del río Tumbes y esos proyectos de red de agua y desagüe que están de adorno, señor ministro de Vivienda? Gracias.
Muchas gracias, congresista Ramos. Tiene la palabra la congresista Gladys Andrade, hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al Premier, a los ministros que lo acompañan y a los congresistas que aún permanecen en este pleno, demostrando el interés que tienen por el tema de reconstrucción. Presidente, yo voy a empezar recordando hace 4 meses cuando estuvo acá el Premier y nos dijo que acelerará el proceso de reconstrucción ejecutando más de 4.000 millones de soles. Pero ya se acaba el año y recién a finales del mes pasado se han enviado 4 decretos supremos el MEF, transfiriendo el monto de 274 millones. ¿Qué nos quiere decir? ¿Que se realizó dicha transferencia porque lo citamos al Pleno? Si es así, presidente, lo vamos a tener que hacer entonces más seguido. En 1 año y medio de proceso de reconstrucción es muy poco lo que se ha avanzado, presidente. En los lugares que nosotros recorremos, la gente nos reclama y nos dice: congresista, usted es nuestra representante, ¿y qué es lo que está haciendo por nosotros? Yo le quiero pedir, presidente, que mientras yo voy hablando me permita pasar un video sobre las imágenes de los lugares que yo he visitado, presidente. Se autoriza la visualización del video. Por ejemplo, vamos a hablar un poquito nada más de agricultura, porque ya se ha dicho mucho sobre la agricultura. Lamentablemente nuestra agricultura está abandonada desde hace muchísimos años. Y para colmo de mal, todavía tenemos los desastres naturales, presidente. Cosechas dañadas. Quien le habla, presidente, ha recorrido los ríos de Guaura, Fortaleza, Pativilca, Camala, Cañete y Chillón, a la altura del distrito de Santa Rosa de Quibes, conjuntamente con las comisiones regantes y juntas de usuarios en diferentes sectores. El Premier también dijo hace un momento: no somos un país de prevención, solo actuamos detrás del problema. Es cierto, Premier. Entonces, ¿por qué tenemos que estar haciendo solamente barridos y no una descolmatación y los enrocados y diques que requieren los ríos más caudalosos? La principal fuente de trabajo es la agricultura. Pero sin embargo, presidente, me sorprende que no se haya considerado a los ríos Pativilca, Supe y Fortaleza, ni al canal aéreo alcantarillado de Lampay, ubicado en Paramonga, ni al sector Pasamayo, Nicho, en Huaral. Presidente, solicito se acelere la reconstrucción del puente colgante de Catapaya y de las bocatomas Uchupampa, que abastece a los anexos de Condoray, Uchupampa y Jita en Lunahuaná. Presidente, en Lunahuaná se va a realizar el canotaje en los Juegos Panamericanos, que va a ser precisamente en 1 año, en septiembre del próximo año. Pero sin embargo, ese puente aún no está reparado, presidente. Visité este fin de semana, en mi semana de representación, donde hay muchos turistas, y es penoso ver en las condiciones en que se encuentran. El año pasado me acompañó el exministro de Agricultura, el ministro Hernández, y con él recorrimos parte de nuestra región Lima Provincias. Lamentablemente el señor Pablo de la Flor, cuando nos tocó recorrer la zona del sur, solamente nos acompañó a un solo lugar. Dijo que ya no era necesario. Tal vez sería porque ya sabía de que ya se iba a dejar de prescindir de sus servicios, presidente. En cuanto a vivienda, presidente, solo me queda mencionar que se dañó una planta de tratamiento de aguas residuales de Quilmaná. En ese entonces también envié un oficio al exministro Bruce en enero de este año. Me contestó en mayo, diciendo que están elaborando su término de referencia. Pero en el mes de mayo puedo considerar que ha sido un récord que me haya contestado el exministro de Vivienda. ¿Sabe por qué, presidente? Porque en lo que se refiere a transporte, yo envié un oficio en agosto del 2007 al ministro de Transporte para que en la cual me comunique qué es lo que ha pasado con la caída de puentes en el distrito de Coaillo.
¿Recuerdan al ministro de Transporte del año pasado? Aquel que estaba ocupado en otras cosas. ¿Y sabe cuándo me han contestado? En julio de este año. En julio. ¿Por qué? Porque este ministro de Transporte estaba ocupado en qué y cómo es la nuez. Y en otras cosas más. Bruno Yufra. Así que yo le agradezco al ministro de Transporte que... Por favor, presidente. Tiempo adicional. Que se haya tenido la gentileza de haber revisado y haberme podido contestar diciendo que sí, que efectivamente van a incluir a 2 de estos puentes, pero aún falta considerar a los puentes de Posama en Canta y Tumán en Cajatambo. Presidente, yo quiero decirle al ministro de Transporte que después de casi un año que me contestan, me dicen allí que me comunique con esas municipalidades y que le diga que hagan el expediente técnico. Por favor, presidente, un año se han demorado, estos alcaldes están de salida y yo creo que ya no deben de tener tampoco dinero para poder hacer el expediente técnico. Eso no me parece justo tampoco, presidente. Se está haciendo ahora lo que nosotros dijimos desde que empezamos a formar parte de Reconstrucción con Cambios, que se tiene que descentralizar, que trabajen con los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Yo puedo hablar con conocimiento de causa. Tiempo adicional. Gracias, presidente. Y ahora recién se ha dicho que las regiones y los gobiernos locales van a empezar a trabajar, presidente. Presidente, todavía no se ha hecho nada en educación. Hay colegios como la instalación de... Se instalaron módulos prefabricados en la institución educativa 2833, en Sayán, en Guaura, en Señor de Luren, en Supe, pero todavía no se ha hecho la construcción. Pero ¿saben qué, señores congresistas? Cuando yo les digo, hay que esperar que vengan los módulos hasta que después puedan construir, ¿sabe qué me dicen, presidente? No queremos los módulos, porque nos va a pasar lo que ocurrió en el 2007 en Ica, que hasta la fecha tienen módulos. Y eso no está muy lejos de mi región, como en Cañete. Entonces la gente te dice, módulos no, porque se van a olvidar de nosotros. Y para terminar, presidente, acá se ha mencionado por un congresista, tenemos poco tiempo, no tenemos experiencia. ¿Se dan cuenta? La experiencia es muy importante, pero nuestro presidente tiene experiencia. Ha sido gobernador de su región de Moquegua. Entonces, Moquegua, que lo tome como la dirección de un Perú chiquito. Tiene experiencia el presidente. ¿Y qué es lo que está haciendo? Mostrando su indolencia en todos estos lugares que fueron afectados. Pero sin embargo, presidente, a nosotros los pobladores nos reclaman. ¿Por qué? Porque, señores ministros, ustedes no dan la cara. Nosotros sí. Tenemos semana de representación y tenemos que hacer de tripas corazones. Y cuando les digo, después de un año me han contestado, ¿qué me dicen? Congresista, usted es nuestro representante. Y si a usted como congresista le contesta después de un año, ¿qué podemos esperar de nosotros, que somos las personas de a pie? Entonces, como representante, me siento frustrada, presidente, porque si de mí dependiera y si este Congreso tuviera iniciativa de gasto, ya hubiéramos hecho mucho por esta reconstrucción. Pero, sin embargo, usted... Para que concluya, por favor. Desde sus escritorios quieren dirigir todo, y eso no es así. Así que aquí el responsable también es el presidente Vizcarra. Demuestre su liderazgo, presidente Vizcarra. Usted sea el abanderado de la reconstrucción. Supere al presidente Fujimori, que sí se subió al hombro la reconstrucción en las épocas que tuvimos las inundaciones. Gracias, presidente. Gracias, congresista Andrade. Tiene la palabra el congresista Víctor Albrecht, hasta por 4 minutos. Gracias, presidente. Muy buenas noches al Premier y a los ministros de las carteras de Economía, Educación, Agricultura, Transportes y Vivienda. Inicio mi participación el día de hoy recordando al inmortal, al universal César Vallejo, que decía: hay, hermanos, muchísimo que hacer. Con detenimiento escuché la participación de todos mis colegas congresistas, pero rescato la brillante participación de mi colega Lucho Galarreta, que nos decía la falta de acción, la indolencia por parte
de un gobierno que vive de espaldas a la realidad que viven aquellos damnificados del norte del país, de la capital de la República, en la zona de Chosica, Carapongo. Esa indolencia que les hace sentir la desesperanza de un gobierno que no ha cumplido con las expectativas que exige cada uno de los vecinos afectados por este fenómeno. Recordar que el populismo no lleva a un sendero positivo. Recordar las palabras del Premier el día de hoy, que tenían los despachos con las puertas abiertas para recibir no solamente a los congresistas, sino a las autoridades regionales, distritales, provinciales, municipales, sino aquel vecino de pie que puede recurrir a cualquiera de los despachos de los ministerios. Recordarles que están allí para servir. Recordaba Tagore que nos decía: dormí y soñé que todo era alegría, desperté y serví, y me di cuenta que en el servicio estaba la alegría. Señor ministro, señor Premier, hoy día tenemos una noche larga que pensar y meditar. Le recomiendo cambiar el chip, le recomiendo, así como lo hacíamos juntos cuando era gobernador regional del Callao y vicepresidente, cuando nos reuníamos en las asambleas de presidentes regionales. Recuerda usted, Premier, envía a sus ministros a la calle, a ensuciarse los zapatos, a sentir, a vivir en carne propia la necesidad de nuestro pueblo. Ya basta de dirigir la transformación desde nuestros despachos. Pregunto yo, ¿siguen las escuelas públicas sin poder darle la capacidad operativa a los educandos en nuestro país? Pregunto yo si las carreteras y las vías de accesibilidad ya están mejoradas. Pregunto yo si el problema de saneamiento, de agua, vivienda, están solucionados en nuestro país. Hay que sentir en la realidad, hay que sentir en carne propia la exigencia que tiene cada uno de los damnificados que el día de hoy han podido usted ver y visualizar la verdadera realidad. No nos vengan a contar cuentos, historias diferentes. Yo le propongo, Premier, mañana mismo viajemos con sus ministros y traigamos aquí una filmación verdadera y real, porque tenemos que cambiar la mentalidad de todos los ministros, que sean sensibles, que tengan apertura, que tengan diálogo, que sientan las necesidades que tiene mi país. La verdadera reconstrucción no es mañana, es hoy, señores. Por eso le pido, Premier, que el día de hoy reflexione y cambie el rumbo del trabajo en este proceso de reconstrucción que exige y piden aquellos damnificados de nuestro país. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Albrecht. Tiene la palabra, por último, la congresista Úrsula Letona, hasta por 10 minutos. Gracias, presidente. Presidente, hemos escuchado con muchísima atención a nuestros colegas de las diferentes bancadas y cada una de las bancadas ha tenido a bien manifestar el estado situacional del proceso de reconstrucción. Yo quería pedirle, presidente, a usted la autorización para proyectar un video. Por favor, Secretaría Técnica, se autoriza la visualización del video. Me tengo que peinar. Me tengo que peinar. Delincuentes. ¿Está? Todos los congresistas a sus columnas. Pregúntele a Victoria.
presidente? ¿No está? Ya. Voy a avanzar, presidente, para... Mientras que solucionan el problema técnico con el video, puede continuar, congresista Letona. Gracias, presidente. Y, presidente, al hablar del proceso de reconstrucción, no podemos dejar de mencionar, como también lo han hecho varios colegas, la fase de prevención y remontarnos al nefasto gobierno del señor Ollanta-Humala, donde las tareas de prevención hicieron que el niño costero una vez más nos tome por sorpresa. Sabíamos lo que podía ocurrir, presidente, con la debida antelación. Simplemente no se hizo nada. Los recursos fueron asignados para obras fantasmas, respecto de las cuales hasta el día de hoy solo tenemos investigaciones inconclusas. Los resultados fueron terribles. Y luego vino el señor Kuczynski y personalmente, presidente, tuve oportunidad de participar con el entonces denominado Gabinete de Lujo y varios de mis colegas de la bancada en la elaboración del marco jurídico para la reconstrucción con cambios. 24 horas, presidente, se demoró este Congreso y asignamos un marco legal. Algunos han dicho que el marco legal no era el adecuado, sin embargo, sus aportes fueron muy pocos. Hicimos lo que el consenso necesitaba y se dio la herramienta que el gobierno solicitó. Los resultados del gabinete de lujo fueron muy similares a los resultados del gobierno del señor Ollanta-Humala. El plan de reconstrucción que hoy nos presenta el gobierno del presidente Vizcarra tiene falencias sin duda, presidente, y no falencias en el marco legal, porque nuevamente este Congreso en 9 días, con el gabinete y con muchos de los miembros de la bancada, les dimos un nuevo marco regulatorio. Pero las falencias, de acuerdo a las exposiciones que hemos escuchado el día de hoy, están en las transferencias, que hasta el día de hoy constituyen el grueso de las promesas del gobierno del señor Vizcarra. Y están también en la incapacidad en la gestión que han demostrado varias de las carteras, presidente. Sería bueno, presidente, que el día de hoy se nos explique, especialmente a la ciudadanía afectada, por qué solo hablamos de unas transferencias que implican el 18%. Pero hay un tema aún más grave, presidente. ¿Por qué hasta el día de hoy, y de acuerdo a lo que se ha informado en la exposición, el gobierno del señor Vizcarra hace caso omiso al informe que hace el Consejo Fiscal? El Consejo Fiscal, que no son los congresistas, no son los expertos, no es la academia. El Consejo Fiscal, que es el órgano técnico económico que aconseja la política fiscal que debería corregirse para respetar el marco económico del Estado. Y aquí lo que vemos, presidente, nuevamente, es que parece que el ánimo de confrontar se mantiene. Ya está el video, presidente.
Presidente, estas imágenes corresponden a situaciones de esta semana, no de hace 6 meses ni 9 meses, son de esta semana. De varios de los colegas, no solamente de la bancada de Fuerza Popular, han podido evidenciar que la situación penosa en la que atraviesa la población afectada por el fenómeno del niño costero se mantiene. Y me quiero referir a lo que ha señalado el Consejo Fiscal. Este Consejo advierte que la baja ejecución del gasto en la reconstrucción en el año 2018 podría crear presiones para ejecutar dicho gasto en los próximos años, lo cual, a su vez, dificultaría la consolidación fiscal en el mediano plazo. El Consejo Fiscal recomienda al gobierno del señor Vizcarra considerar escenarios alternativos para las proyecciones fiscales en los cuales se cumplan los objetivos macrofiscales sin dejar de atender las necesidades de la reconstrucción. Hoy, lamentablemente, presidente, no hemos escuchado esos nuevos escenarios que nos permitirán mantener el gasto público en estos temas. No hemos escuchado siquiera las enmiendas que se plantean al proceso de reconstrucción. Se hablan de intervenciones futuras, de transferencias futuras, de escenarios posibles. Sin embargo, lo que no percibimos hasta el día de hoy es un plan debidamente estructurado, pero sobre todo, presidente, que les permita a esta gente gozar de un poco de esperanza y que el proceso de reconstrucción va a avanzar. Y por eso es importante, presidente, que hoy nuevamente le recordemos al señor Vizcarra que es necesario que nos presente la priorización del gasto público, sobre todo en el proceso de reconstrucción, porque se han pasado videos muy bonitos, creo que lo señaló el congresista López, de una Piura que no conocemos, y lo dijo la congresista Carla Scheffer. Hay 19 cuencas que deben ser priorizadas, cuyos expedientes técnicos están listos y que ni siquiera se ha iniciado la licitación. Presidente, le pedimos respetuosamente al señor presidente de la República que deje de lado el modo confrontación, que se ponga las botas y el gorro y que se ponga en modo reconstrucción, presidente. El país se lo demanda. Necesitamos que el plan de reconstrucción sea enmendado, que se priorice las zonas que hasta el día de hoy no han tenido una sola intervención, que el presupuesto de la reconstrucción obedezca a criterios objetivos, que haya intervenciones en conjunto, que se transfieran capacidades. Hasta el día de hoy solamente hemos escuchado promesas, presidente. Esperamos, y me dicen mis colegas, sobre todo, que se empiece con los temas de salud y educación, presidente. Quienes hemos estado en la zona hemos visto la situación precaria en la que estudian los niños, las situaciones de los centros de salud, presidente. Y a eso nuevamente se refería, y es importante citar al congresista Galarreta, la indiferencia de oficinas con aire acondicionado en Lima versus lo que viene pasando en las regiones afectadas por el fenómeno del niño, presidente. Basta de seguir confrontando, basta de seguir señalando, basta de agendas paralelas que buscan distraer nuestra atención, presidente. Esa es la prioridad que el país les demanda. Muchas gracias. Gracias, congresista Letona. Ha concluido el rol de oradores, por lo tanto tiene la palabra el presidente del Consejo de Ministros, señor César Villanueva Arévalo, para sus comentarios finales. Muchas gracias. Es un boicot. Audio. Sí, ya. Muchas gracias, presidente. Y muchas gracias a todos mis colegas congresistas. Sin duda hoy día ha sido
un día muy interesante y muy productivo, espero yo, para el país. Y tengo que agradecer, en primer lugar, por la experiencia, por los muchos años de experiencia que tiene nuestro colega Apaza, y que coincidentemente hoy día cumple años. Cuando nos señala este gobierno no tiene norte, y lo hace con énfasis y con la pasión puneño arequipeño, y eso es muy bueno. Y vamos a ver durante este proceso cómo si este gobierno no solamente tiene norte, sino tiene además otros elementos que hoy día en la tarde se han repetido cerca de 10 o 20 veces: planificación. Y la otra es que la planificación no es solamente una teoría, sino una práctica en este gobierno. Y lo vamos a ver, más allá de las pasiones, más allá de que cada uno tiene una opinión que es natural, puede no ser coincidente. Lo importante es que yo les pueda demostrar que de nuestra parte sí tenemos los elementos de juicio como para afirmar que podemos cumplir aquello que planificamos. Y también, naturalmente, tengo que agradecer a mi colega Albrecht, porque con tanto cariño me ha extrañado cuando yo he ido 2 minutos afuera a contestar el teléfono. Pero con el mismo interés, yo lo he visto salir 3 veces y no he podido decirle, oiga, venga. Pero yo le agradezco. Todo eso me sirve para ver que en esta casa hay cariño. Cariño malo. Y cariño bueno, como la canción. Entonces, presidente, yo voy a contestar no con el detalle que merece y que en su oportunidad, por supuesto, vamos a dar de manera explícita a cada una de las intervenciones de nuestros congresistas a través de la presentación de cada ministro, que es responsable de los sectores que intervienen en este complejo proceso de la reconstrucción. Y yo me voy a permitir, después de ellos, con su venia, presidente, cerrar con los elementos centrales que podemos, y lo vuelvo a repetir, lo vuelvo a reiterar, seguir juntos, monitorear juntos, supervisar qué se cumple, qué no se cumple, porque los documentos que les hemos pasado antes de iniciar esta sesión van a ser los fieles testigos de la información que va allí. Y obviamente agradeciendo la invitación de nuestro colega Sarmiento de Piura, que con mucho gusto acepto irnos juntos y ver y contrastar los videos de mi colega López, los suyos, con video contra video. ¿No es cierto? Que nos va a servir mucho. Yo me voy a llevar la copia de los videos que nos han pasado de los sitios bastante destruidos para que me sirva como guía a lo que dijo mi colega López con mucha pasión, mucha fuerza, que estábamos nosotros pasando unos videos